Muy bien, mis amados hermanos y amigos, un gusto saludarles de nuevo para un comentario más de el libro del Génesis, ubicados hoy en el capítulo 49. Cuando decide ya Jacob, se da cuenta que va a morir y entonces llama a todos sus hijos para darles la herencia espiritual. Debemos tener en cuenta que la mayor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos no es la económica, sino la espiritual. Aprendamos a que en esta vida lo trascendente, lo realmente importante son la herencia que podamos dejar a nuestros hijos del ejemplo que le hemos dado en nuestra vida y nuestro peregrinar con Cristo. Finalmente, todos tus hijos van a ver el camino que tú recorriste. Independientemente tu ejemplo haya sido bueno o haya sido malo, tus hijos lo imitarán y tus hijos terminarán como tú vas a terminar. Por eso, por ningún motivo, podemos soltarnos de Cristo, a pesar de las crisis, a pesar de los fracasos, enfermedades, dificultades que enfrentamos todos en la vida, pérdida de seres queridos, o divorcios, o pérdida de dinero o de empleo, no importa. Aprendamos a vivir la vida siempre al lado de nuestro Señor. Y eso lo ven nuestros hijos y al final lo van a imitar. Es la mayor herencia que podemos dejarle. Los padres, la mayoría hoy en día están interesados en dejar fortunas y trabajan de día y de noche para darle a sus hijos gusto físico diariamente, buenas bicicletas, tenis de marca, ropa de lo mejor, paseos, carro, en sus regalos. Y entonces piensan que están haciendo un papel de padre extraordinario, pero nunca se han preocupado por su carácter. ¿Cómo están formando el carácter de sus hijos? El carácter es lo único que llevaremos al cielo. Todo lo demás aquí sigue. Entonces eso es lo más trascendente y lo más importante en nuestra vida. Jacob les dice: siéntense, hijos míos, que les va a hablar su padre. Cuando él hace énfasis en su padre, le está diciendo: les va a hablar uno superior a ustedes. No porque soy su padre, sino porque alcancé el triunfo, el éxito en la vida cristiana. Porque a pesar de mis defectos, de mis desaciertos y fracasos, los superé, los enfrenté, asumí las consecuencias y ahora me presento como Israel, ya no como Jacob el engañador, sino como Israel, el que peleó la gran batalla espiritual y venció. Nuestros hijos deben vernos vencer, porque se dan cuenta que fracasamos. Nuestros hijos al principio nos ven como los héroes del mundo, pero en la medida que van creciendo se van dando cuenta que no somos ningunos héroes, que somos personas comunes y corrientes, que cometemos errores, que a veces nos han visto airados, iracundos, otras veces nos han visto vengativos, otras veces nos han visto débiles y
llenos de desaciertos y fracasos. Han visto lo peor en nuestra vida. Nos han visto tristes y llorando. Nos han visto hacer acciones malas, como tomar venganza, como desquitarnos, como no ayudar cuando podemos hacerlo. Ellos lo han visto todo, porque viven con nosotros. Y está muy bien. Lo importante es que no solamente vean todo lo malo, lo importante es que también vean nuestro resurgir, que vean nuestro renacimiento, que vean que al final pudimos vencer un carácter indómito que heredamos de nuestros padres. Al final vean que pudimos hablar de una manera triunfante, porque el Espíritu de Dios nos llevó al triunfo por habernos sometido diariamente a su transformación y a la consagración que le debemos a nuestro Padre Celestial. Entonces, el ejemplo quedará completo. Vieron que fracasamos, vieron que ocurrieron desaciertos en nuestra vida, que fuimos imperfectos en una y mil cosas más. Pero luego ven y se dan cuenta que logramos el triunfo, que logramos superar ese carácter que teníamos y ahora vivimos en el Espíritu, ahora vivimos en la fe y la esperanza. Y entonces ellos, por naturaleza, heredarán todo lo malo de nosotros, pero también, por ejemplo, heredarán todo lo bueno que logramos un día construir con nuestro carácter. Jacob entonces se sienta y les dice: hijos, escúchenme. Se nos fue un poco la señal, pero continuemos. Jacob les dice: escúchenme porque les voy a hablar del futuro de cada uno de ustedes. Y ahora Jacob les habla ya no en la carne, ya no los juzga en lo que ellos eran. Ahora les habla inspirado, iluminado por Dios. Y a cada uno le da su futuro. Esto significa que nuestro carácter determina en gran parte el éxito o el fracaso en nuestra vida. Por eso es tan importante que trabajemos en nuestro carácter, que le pidamos a Dios que nos permita ser pacientes, humildes, sencillos, dadivosos, perdonadores y todas las virtudes que podamos tener, porque ese carácter indómito a veces nos lleva al fracaso por nuestra forma de ser tan fuerte, porque a pesar de que llevamos muchos años en la iglesia, no hemos aprendido a vivir en el Espíritu. Y hay que aprender a vivirlo, hay que ahogar el yo y permitir que Cristo viva en mí. Que cuando la gente me desafíe, cuando la gente me insulte, para provocar en mí mis más profundas emociones, lo que salga de lo más profundo de mi vida, sea el amor, la paciencia y la tolerancia de Cristo Jesús. Y entonces mi vida comenzará a cosechar éxitos. Jesucristo lo afirmó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y si ustedes están en mí, también vencerán. Podemos decir que despedimos aquí, en este capítulo, al tercer patriarca. Un patriarca que venció a pesar de su grave error de su vida al engañar a su padre y a su hermano. Y luego seguir engañando
y luego ser engañado también. Y todo esto le produjo grandes lágrimas y fracasos. Pero finalmente él presenta a sus hijos que venció, que alcanzó el éxito, que su nombre anotado en el libro de la vida permanecerá allí hasta un reencuentro en la patria celestial. Para destacar de ellos, como dijeron ahora nuestros hermanos y hermanas, por supuesto, el fracaso de Leví junto con Simeón se convirtió en un éxito cuando se arrepintieron y cuando estaban la tribu con Moisés, todos fallaron en el monte Sinaí, pero la tribu de Leví se mantuvo intacta y entonces mereció el sacerdocio. Por graves que hayan sido nuestros errores del pasado, si nos arrepentimos, alcanzaremos pleno perdón en Cristo Jesús. Y no solamente el perdón, sino el restablecimiento de un gran futuro, como el que tuvo la tribu de Leví, a pesar de Leví haber sido tan iracundo junto con Simeón y haber matado a tanta gente indefensa e inocente. Errores graves de matar a personas. Sin embargo, el Señor los perdonó y reivindicó a Leví por su arrepentimiento. Vemos allí el resaltar de Judá como por su carácter dadivoso, por su deseo de ayudar a los demás, como ocurrió con José cuando él les propone a los hermanos no matarlos, sino sacar lo mejor de la cisterna. Esa forma de querer siempre ayudar a los demás, ahora es recompensado al final. Y de allí viene la descendencia, la más bendita de todos, la de Cristo Jesús. Prefirió nacer en la descendencia de Simeón, porque Simeón fue capaz de poner su vida antes que la de Benjamín, para que no fuese esclavizado supuestamente por el rey. Así que Simeón estuvo dispuesto a ser esclavizado y a morir en lugar de su hermano. Lo que vino a ser Cristo, a morir en tu lugar y en mi lugar. Así que Cristo escoge nacer de esa tribu por esas características tan generosas, tan buenas. Qué bendición saber que nosotros, a pesar de lo que hemos sido y de lo que fuimos, podemos llegar a ser también grandes ejemplos en este mundo. El Señor utilizó a Jacob como el patriarca de Israel. También te puede utilizar a ti, a mí, como los que vamos a llevar grandes responsabilidades en este momento que vivimos en la historia del fin del mundo. El Señor te necesita entregado y consagrado para hacer de ti el gran ejemplo, no solamente para tus hijos, sino para toda la humanidad. Pero es necesario que estemos entregados y consagrados plenamente al Señor. Por supuesto que Jacob le dio la más grande bendición a José, el primogénito de la que él consideraba su verdadera esposa. No consideró a ninguno de ellos. Para darle la más grande bendición, se la entregó a José. Pero no porque hubiese sido el primogénito de la esposa que él más amó, sino por el comportamiento de José, tan entregado, tan consagrado a Dios, tan dispuesto a sufrir las consecuencias de lo que él no había hecho,
El horror de sus hermanos, Él lo vivió. El odio de sus hermanos, Él lo asimiló. Y pudo luego perdonarlos y luego ser su Salvador, como lo vino a ser Cristo con cada uno de nosotros. Cuando sufrimos y sufrimos con Cristo Jesús pacientemente, el Señor nos dará grandes recompensas. Nuestra vida no ha terminado, mis hermanas y hermanos. Aún podemos hacer la importante siembra para nuestra vida. Todavía hay tiempo mientras que haya vida. Quizás si miramos nuestro pasado, veremos oscuridad. Pero si comenzamos a hacer la siembra del futuro, con seguridad y certeza, Dios nos dará la oportunidad de hacer un nuevo cultivo en nuestra vida, en nuestro carácter, y viviendo en el Espíritu, el Señor nos dará sabiduría para saber vivir y entonces lograr dejar un legado, no como el que llevamos hasta ahora, sino un mejor legado espiritual para nuestros hijos. La muerte de Jacob es una muerte exitosa. Llegó al éxito. Murió donde debía morir, en su cama, tranquilo, con dignidad. Había triunfado. Murió en las manos de su Salvador. Así debemos cada uno de nosotros morir, después de haber triunfado sobre el mal en esta vida, y decir, como dijo el apóstol Pablo, ya yo no vivo, ahora vive Cristo en mí. Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros, porque no eres una isla. Por tu éxito otros también lo tendrán, sobre todo tus hijos y tu familia, porque estamos dejándoles a ellos un legado. Y ese legado debe ser una vida ejemplar en acciones, no tanto en palabras. Las palabras se las llevará el viento o nos podrán hacer bullying y reír de nosotros, pues decíamos y no hacíamos. No, es mejor que no digamos tanto y hagamos más. Son las acciones las que hablan por ti y no tus palabras. Dios te bendiga, hermano mío. Amigo mío, Dios te guarde y nos ayude a pensar en que la mayor herencia es la espiritual y nuestro mayor legado es una vida ejemplar al lado de Cristo. Un carácter dominado, un carácter sometido y ver que ya vivimos en el Espíritu como el Señor quiere que logremos cuando ya estemos saliendo de este mundo. Dios te bendiga y te guarde. Dios ilumine tu vida y Dios permita que vivamos bajo su amparo y su fortaleza. Un abrazo, muchas gracias por escuchar la palabra de Dios.